Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente a SECAP, un proyecto de innovar. Mi nombre es Ricardo y a través del siguiente capítulo veremos cómo utilizar el administrador general para realizar las tareas de parametrización, ¿sí?, dentro de nuestro sistema de gestión Tango. Para ello lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ingresar dentro del módulo general a menú herramientas, administrador. Nos va a aparecer una pantalla en la cual nosotros disponemos, ¿sí?, de las siguientes funcionalidades, ¿sí? En usuarios nosotros podemos crear y modificar usuarios, ¿sí?, definir usuarios nexo, podemos crear, modificar y eliminar empresas, podemos definir los roles, ¿sí?, a cada uno de los procesos de acceso de cada usuario, podemos definir permisos, ¿sí?, o denegar acceso al sistema mediante los roles. Podemos personalizar, crear reportes y subreportes, ¿sí? Para poder modificar los reportes, gente, les recuerdo lo siguiente, que en esta versión de Tango requerimos disponer de una licencia de Crystal Report en su versión 11, ¿sí? Básicamente, sin profundizar demasiado, porque no es el objetivo de este curso, Crystal Report es una herramienta que nos permite realizar reportes, ¿sí?, de manera independiente, ya sea, por ejemplo, si utilizamos un Tango Gestión, utilizamos un Begerman o cualquier sistema de gestión a medida, obviamente teniendo acceso al motor de base de datos, ¿sí? Entonces, para poder modificar los reportes y personalizarlos, necesitamos disponer de dicha licencia. ¿Y cuándo sería necesario personalizar un reporte? Por ejemplo, si vos querés colocar en el membrete de reporte que te viene por defecto de Tango Gestión, si querés colocar el nombre de tu empresa o el logotipo de tu empresa, ¿sí? Nos permite manejar diferentes filtros de seguridad, ¿sí?, para limitar el acceso a los registros de las tablas. Nos permite gestionar los diferentes servicios, ¿sí?, estableciendo servidores para los servicios del sistema, ¿sí? Nos permite gestionar servidores, ¿sí?, en los cuales nosotros podemos conectar y desconectar nuestro Tango Gestión dependiendo de nuestra necesidad. Nos permite realizar, consultas, copias de seguridad de base de datos, ¿sí? Esta funcionalidad, si bien es cierto que es útil, o sea, generalmente cuando se suele disponer de un servidor que dispone de una base de datos SQL Server, siempre se suele disponer de un personal idóneo como para poder hacer de manera directa el backup correspondiente de dicha base de datos. Por otro lado, nos permite realizar consultas externas a través del módulo Live, nos permite configurar impresoras, ¿sí?, ya sea impresoras matriciales, impresoras chorro de tinta, impresoras láser, como también configurar las diferentes impresoras fiscales que nosotros podemos utilizar dentro de Tango Ventas. Y por último tenemos el Nexo Backup, ¿sí?, que nos permite configurar las copias de seguridad en la nube. Bueno, gente, vamos a comenzar antes que nada con la creación, si les parece, de una nueva empresa, antes de abordar la definición de un usuario y ver los roles y los permisos, ¿sí?, que es lo que básicamente vamos a abordar dentro de este curso. El resto de la información, el resto de las funcionalidades, tanto de servicios, base de datos, consultas externas, reportes, filtros de seguridad, no lo vamos a abordar porque es algo muy complejo y que requiere cierto conocimiento técnico, sobre todo en cuanto a programación, a base de datos, y conocimientos técnicos en cuanto a gestión, en cuanto a administración de impresoras, ¿sí? Vamos a arrancar con empresas. Para ello voy a hacer doble clic en el icono empresas. Me va a aparecer un formulario. Acá fíjate que me dice: olvídate el backup, automatizar la generación del backup desde tus bases de datos en la nube, ¿sí? Y fíjate que acá me aparece la siguiente ventana, ¿sí? Acá voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, gente, ¿sí? Fíjate que acá yo tengo las dos empresas que tengo instaladas. Acá tengo Expresa Ejemplo y tengo Ejemplo Ferretería, ¿sí? Vos fíjate acá en el extremo izquierdo tengo una serie de herramientas que me permite justamente manipular
las diferentes empresas. Te recuerdo que cada empresa se almacena en una base de datos SQL Server, ¿sí? Nosotros no vamos a abordar SQL Server, en sí SQL Server, el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Tal como lo hemos visto en un capítulo complementario anterior, ¿sí? Básicamente nos permite gestionar toda la información de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, cada una de estas empresas es una base de datos independiente dentro de SQL Server. Fíjate que si yo hago clic en cada una de las empresas, acá en la parte de abajo me aparece la información asociada a la misma. La primera información es el servidor, ¿sí? SQL Server. Este es el nombre de la instancia del servidor, ¿sí? Esto no lo tenemos que cambiar. Les vuelvo a recordar, les vuelvo a repetir, ¿sí? Lo siguiente, ¿sí? La creación de una empresa, si bien nosotros lo podemos hacer y lo vamos a hacer ahora, requiere también disponer de un conocimiento técnico mínimo en cuanto a SQL Server, ¿sí? En este caso tenemos el nombre de la instancia, el nombre de la base de datos, el usuario, que en este caso no lo vamos a tocar, es el usuario Exof, y tenemos el estado. Vos fíjate que acá te dice que la estructura de la base de datos es correcta, ¿sí? Acá les comento lo siguiente. En versiones anteriores de Tango Gestión sabía traer una herramienta de reparación de base de datos, ¿sí? Pero utilizando SQL Server realmente no es necesario realizar ningún tipo de reparación, ya que es un gestor de base de datos muy fuerte y muy seguro, y es muy difícil que se rompa, salvo que se rompa físicamente un disco rígido. Vamos a crear una nueva empresa, gente, ¿les parece? Vamos a hacer clic en esta opción, fíjate, crear nueva empresa. Fíjate que acá me dice bienvenido al asistente de creación de empresas. Vamos a hacer clic en siguiente. Acá vamos a colocar, ¿sí?, el nombre de la empresa. Vos colocar el nombre que vos quieras. Eso no afecta en nada el funcionamiento en sí de la empresa. Yo voy a colocar ICECAP. Acá, si yo hago clic en opciones avanzadas, me van a aparecer una serie de opciones que nosotros no la vamos a abordar en este curso. Hago clic en siguiente. Acá, fíjate que yo puedo optar por definir una nueva empresa, ¿sí?, o puedo optar por definir una empresa de ejemplo en la cual se creará una empresa con datos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que nosotros cuando vayamos a crear una nueva empresa, toda la base de datos está blanca, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea que tenemos que parametrizar todos de cero. Nuestra recomendación es lo siguiente, gente, que siempre cuando vayan a crear una empresa, creen una empresa partiendo de un ejemplo, ¿sí? Que lo que hace Tango Gestión es justamente crear una serie de registros, ¿sí?, que me sirven como base, ¿sí?, como ejemplo para poder facilitar la carga, ¿sí? ¿Vieron el dicho que dice acá no hay que crear nada, la rueda está inventada? Bueno, justamente una de las ventajas que trae esta versión de Tango Gestión es la posibilidad de crear una empresa partiendo de una n cantidad de ejemplos, ¿sí? Entonces de esta manera se nos facilita la lectura y la modificación y obviamente la carga de nueva información, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic en siguiente. Bien, acá me dice selecciones el tipo de datos que desea tener en la nueva empresa, ¿sí? En este caso, fíjate que te aparece dos tipos de ejemplo, ¿sí? Te aparece la empresa de ejemplo en general o los datos pertenecientes a la empresa de ejemplo ferretería. Yo voy a partir de la empresa gestión en general. Fíjate que automáticamente te toma el nombre del servidor, ¿sí?, y te establece el nombre de la base de datos. Si vos elegís las opciones avanzadas, obviamente esto lo vas a tener que hacer de manera manual junto con ingresar otro tipo de configuración, ¿sí? Entonces yo voy a hacer clic en terminar. Fíjate que comienza el proceso de creación de empresa. Obviamente que la espera dependerá no tanto en sí de la velocidad de tu computadora, sino dependerá sobre todo de la performance que tenga el servidor. ¿Por qué? Porque Tango
en este caso, bueno, está mandando requerimientos al servidor de SQL Server. Así que vamos a esperar unos instantes mientras termina el proceso. Bien, fíjate que ya terminó la creación, ¿sí?, de la empresa ICCAP. Vos fíjate que el nombre de la instancia del servidor es exactamente el mismo que tenemos en el resto de las empresas. El nombre de la base de datos es ICCAP, ¿sí? El usuario, ¿sí?, vamos a utilizar el mismo usuario porque obviamente estamos utilizando la versión educativa de Tango, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar esta ventana. Otra de las funcionalidades que nosotros vamos a abordar, ¿sí?, de este administrador de empresa es la copia de seguridad. El resto de la información, gente, nosotros no la vamos a tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son funcionalidades avanzadas que requieren ciertos conocimientos de base de datos, sobre todo de SQL. No obstante, por ejemplo, fíjate que nosotros tenemos la posibilidad de realizar una copia de seguridad, lo cual es muy, pero muy importante. Vos fíjate que en este caso nosotros tenemos el nombre, si en este caso yo le voy a colocar ICCAP 1, tenemos el lugar donde queremos hacer la copia de seguridad, ¿sí? Yo lo voy a dejar en la raíz. Nosotros lo que podemos hacer, que me voy a tomar unos instantes, o sea, como para hacerlo de manera correcta, vamos a crear una nueva carpeta que sea backup Tango, ¿sí? Lo hagamos de manera correcta, como corresponde, ¿no? Entonces vamos a hacer clic en examinar, vamos a hacer clic en backup Tango, hacemos clic en aceptar y hacemos clic en iniciar resguardo, ¿sí? Si vos quisieras planificar, fíjate, una copia de seguridad, podés hacerlo entrando en esta sección en la cual nosotros podemos definir cada qué periodicidad de tiempo podemos realizar dicha copia, ¿sí? En sí, esta automatización no está dada tanto por Tango Gestión, sino por el propio motor de base de datos SQL Server. Entonces vamos a comenzar a realizar el backup. Esto es muy importante que se realice dentro de una empresa y créanme, gente, que hay muchas empresas que no realizan backup. Nosotros hemos tenido el caso de una empresa en el cual le hemos hecho el desarrollo de un sistema de gestión a medida que el dueño gerente decidió no continuar con un abono de mantenimiento que nosotros le otorgábamos, el más básico, que incluía justamente el servicio de backup, y se le echó a perder el servidor, ¿sí? Tuvo un inconveniente en cuanto a un golpe de tensión, se le echó a perder el estabilizador de tensión, el servidor, y perdió la información de años, ¿sí? Entonces, una de las cosas que siempre yo le suelo plantear a mis clientes es lo siguiente: ¿qué valor tiene tu empresa, ¿sí? Realmente? ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Y tu empresa qué vale? Vale justamente toda la información que vos tenés en tus históricos y sobre todo de información de las cuentas corrientes que vos tenés tus clientes, porque lamentablemente este empresario perdió información valiosísima de un año y medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros pudimos restaurar el backup de la última vez, o sea, que fuimos a la empresa, que había transcurrido un año y medio. O sea, que perdió un año y medio y entre ellos perdió información sobre qué cliente le debía tal cantidad de plata. Entonces, imagínense, no hablamos de miles de pesos, sino de millones de pesos, ¿sí? Entonces, imagínense la importancia justamente de un backup. Esto a modo de colorario, ¿sí? Veamos el backup. Fíjense, lo tenemos acá, fíjense el tamaño, ICCAP1.back. Bien, perfecto. Vamos a cerrar, vamos a salir del administrador de empresas y vamos a continuar, ¿sí?, con la definición de un nuevo usuario, ¿sí? Vamos a crear un nuevo usuario. Fíjate acá que en este caso yo dispongo del usuario servidor, que es el que viene por defecto, ¿sí? Yo voy a agregar un nuevo usuario. En este caso, el usuario que yo voy a colocar es el nombre de usuario Ricardo, ¿sí? Voy a colocar nombre completo.
¿Cuál es la diferencia entre el nombre de usuario y el nombre completo? El nombre de usuario es el nombre que aparece justamente, o que yo voy a utilizar para loguear, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar en minúscula, ¿sí? Todo en minúscula. Y el nombre completo es el nombre, ¿sí?, que va a utilizar el sistema, como por ejemplo para la emisión de reportes o para presentar las diferentes pantallas, como por ejemplo, fíjate acá, usuario supervisor, ¿sí? Vamos a ingresar una nueva contraseña, ¿sí? Acá me parece que no hace falta profundizar demasiado. Una recomendación: utilizar contraseña que tengan parte mayúsculas, minúsculas y números, ¿sí? Permiso de administración. Fíjate que el usuario va a ser de un tipo administrador, ¿sí? Acá nosotros podríamos definir nuevos roles de usuario, ¿sí? Y en función de la definición de los roles podríamos cambiar los permisos de administración. Entonces vamos a grabar el usuario. Perfecto. Acá me dice que para que los cambios impacten, tengo que cerrar el formulario y vamos a ingresar a los roles. Que en este caso solamente tenemos definido un solo rol, que es el rol de administrador, ¿sí? Vos fíjate que, bueno, acá me da un error, ¿sí?, propio de Tango, ¿sí? Vamos a ver, vamos a cerrar esto, que si me abrieron 3 pantallas que no sé por qué, ¿sí? Por eso me aparecían en blanco el resto de las pantallas, ¿sí? Bueno, estas son cosas cotidianas, gente, o sea, no se asusten, son cosas que suelen suceder en cualquier tipo de gestión, ni por más que sean sistemas de gestión como Tango, en el cual participan muchísimos desarrolladores, ¿no? Cientos de desarrolladores. Entonces, fíjate que acá yo tengo definido el rol de supervisor, ¿sí?, que posee acceso total al sistema. Y fíjate que si yo quiero crear un nuevo rol que sea contadores, bien, la definición de acceso, vos fíjate que acá me aparece todo bloqueado, no sé si ves que tiene como un candadito, ¿no? Entonces yo le voy a permitir a los contadores que accedan, acá le hago doble clic, a contabilidad Astor, ¿sí?, que accedan al liquidador de IVA, tesorería, ¿sí?, activo fijo y ventas, ¿sí? Yo quiero que acceda a todo eso. Vos fíjate que acá inclusive tenés que entrar y desbloquear cada uno, ¿sí?, de las opciones, ¿sí? O sea que es un proceso, vos fíjate que te va a llevar un tiempito, ¿sí?, pero una vez que vos tengas definido el rol, lo vas a poder utilizar, ¿sí?, y de esta manera asignarlo al usuario. Bien, una vez que nosotros tenemos definido los roles y una vez que nosotros tenemos establecidos los usuarios, ¿sí?, lo que vamos a hacer es establecer los permisos para cada usuario en función de los roles definidos, ¿sí? Para ello vamos a entrar a la opción permisos. Vamos a cerrar, nuevamente se me abren 2 ventanas. A ver, fíjate que acá nosotros tenemos el usuario supervisor, ¿sí?, que tiene rol supervisión, que está asociado a estas empresas, ¿sí? Voy a asignar un nuevo permiso. Para ello voy a seleccionar el usuario Ricardo, ¿sí? Acá tenemos, ¿viste el rol que hemos creado nuevamente, el contadores o el rol supervisión? Yo voy a asignar el rol contador y en este caso solamente voy a definir que Ricardo puede utilizar la empresa ICECAP. Yo lo que puedo hacer es, fíjate acá esta flechita de acá hacia la derecha, asignar la empresa que voy a utilizar, ¿sí?, o las empresas que yo deseo utilizar. En este caso solamente voy a utilizar la empresa ICECAP y la empresa de ejemplo. Hago clic en aceptar
Hago clic nuevamente en aceptar y yo ya tengo definido mi nuevo usuario Ricardo, sí, que tiene un rol de contadores y que ya tiene definidos los permisos y que dicho usuario solamente puede utilizar o puede trabajar sobre la nueva empresa ICECAP y solamente puede trabajar, ¿sí?, sobre la empresa de ejemplo, que es una empresa de gestión en general. Acá voy a cerrar mi Tango, ¿sí? Voy a salir, voy a ingresar nuevamente para probar el usuario Ricardo. Vos fíjate que voy a colocar Ricardo, la contraseña que he definido, ¿sí? Hago clic en ingresar y fíjate que me aparecen las dos empresas, ¿sí?, que yo he seleccionado que puedo utilizar. Voy a utilizar la empresa ICECAP, de empresa nueva, y fíjate que dentro de la empresa ICECAP solamente me aparecen asignados los módulos que yo he seleccionado. ¿Te acordás? A través de los roles que hemos definido previamente. Si yo entro, por ejemplo, a contabilidad, fíjate que no me aparece nada, ¿sí? En ventas, solamente en tesorería me aparece archivos, cuenta de tesorería. ¿Por qué? Porque yo he definido un rol y he abierto solamente la funcionalidad de cuentas de tesorería. ¿Se entiende? Si bien es cierto de que parece tedioso, ¿sí?, fíjate si parece tedioso a través de la herramienta de administrador poder definir los roles, ¿sí?, estos roles solamente los vamos a definir una vez, ¿sí?, y de ahí en más, una vez que lo definamos, se lo vamos a poder asignar a través de los permisos a los diferentes usuarios. Bueno, gente, hasta acá llegamos el día de hoy. Espero que todo lo que hemos visto realmente les sea de utilidad. Les recuerdo que pueden enviarnos sus consultas, ¿sí?, a través de WhatsApp, a través de mail, ¿sí?, o, como siempre les sugiero, enviar las consultas debajo de este video en la sección de comentarios, ¿sí? Desde ya les agradezco un montón en el haber compartido estos minutos junto a mí. Mi nombre es Ricardo, los espero en una próxima oportunidad. Les mando un gran abrazo y hasta pronto.